Advertencia. Este video no es mío, todos los derechos reservados a su autor original. Yo solo traduje el video para que esta información de la serie Supernatural llegue a la comunidad hispanohablante. Gracias por su tiempo, ahora, demos inicio al video. Hola, cazadores, bienvenidos de nuevo a Superfan Natural. Tengo una pregunta rápida para ustedes. Debería ser muy fácil de responder, sin ninguna complicación. ¿De dónde provino Dios? Por supuesto, me refiero al universo de la serie Sobrenatural, no al mundo real. Ese tema da para 7 debates distintos y muy polémicos que prefiero evitar por ahora. Dentro de la trama de la serie, ¿quién creó al creador? ¿De dónde vino? ¿Qué había antes de él? ¿Y qué es realmente? Sobrenatural toma mucha inspiración de la mitología abrahámica, en la que el universo, o mejor dicho, los universos, fueron creados por una sola entidad de poder inmenso, conocida por varios nombres, aunque principalmente se le llama Dios y, más adelante, Chuck Shirley. Sin embargo, a diferencia de esa mitología, aquí la historia no empieza en ese punto. La serie nos da información sobre lo que Dios hacía antes de crear nada. Es uno de los detalles más confusos de toda la trama, ya que lo cuentan varios personajes y cada versión tiene matices distintos. Un dato que se repite constantemente, especialmente en las últimas temporadas, es que, aunque Dios sea o no el ser más antiguo y poderoso, existen al menos otras 3 entidades que surgieron en el mismo momento que él. Primero está la oscuridad, la hermana de naturaleza destructiva de Dios, que más adelante recibe el nombre de Amarra. Luego está la sombra, la personificación del vacío absoluto que hay fuera de toda creación. Y finalmente, la muerte, que es precisamente eso, la encarnación del fin de la vida. A lo largo de la serie, cada una de estas 4 entidades ofrece su propia versión sobre quién existió primero. La primera explicación que recibimos sobre el origen de todo viene de la muerte, quien afirma que tiene la misma antigüedad que Dios, o incluso más, y que ninguno de los dos recuerda ya con certeza quién apareció antes. Más adelante, añade que la oscuridad existía antes que Dios y que es más poderosa que él, aunque, curiosamente, no explica de dónde vino Dios ni qué hacía él mismo mientras la oscuridad seguía libre. También deja claro algo muy importante. Antes de que existieran Dios y la oscuridad, no había nada en sentido absoluto. Después escuchamos la versión de la oscuridad, en la voz de Amarra. A lo largo de la 11ª temporada, cuenta que ella y Dios existieron desde siempre, con naturalezas opuestas pero con el mismo nivel de poder, que no tuvieron creador ni origen, que no había nada antes de ellos y que simplemente eran y siempre habían sido. Por otra parte, ella no reconoce saber quién es la muerte, ni menciona en absoluto la existencia del lugar vacío. Cabe destacar que, aunque Dios puede influir o manipular a la muerte y a la sombra, no parece tener ese mismo control sobre su hermana, lo que hace que su versión sea, probablemente, la más fiable sobre los orígenes. En la temporada final se revela que Chuck y Amara no siempre fueron hermanos. En un principio formaban una sola entidad unida, que luego se dividió en 2. Al final de la serie, vuelven a unirse en una versión de ese estado original para que Chuck pueda rehacer la realidad, aunque en la práctica se parece más a que él absorbe a Amara, manteniendo su propia personalidad como la dominante. Finalmente tenemos a la sombra, que hace afirmaciones muy ambiciosas. Dice que ella, o al menos el lugar vacío, no solo existía antes que los otros 3, sino que también está más allá del alcance de sus poderes. Esta última afirmación resulta ser falsa, ya que Dios logra sacar cosas de ese vacío, aunque la sombra asegura que eso no debería ser posible, lo que da a entender que quizás Dios encontró alguna forma de alterar las reglas. Además, la sombra es una entidad bastante inestable, por lo que tampoco es la fuente más fiable. Sea cual sea la verdad, todo desemboca en una serie de acontecimientos que todos coinciden en describir. Dios quiere crear, pero Amara no se lo permite. Por eso crea a los 4 arcángeles, y entre todos consiguen encerrar a la oscuridad. La dejan con vida, pero prácticamente sin poder. No pueden matarla, porque ambos deben existir al mismo tiempo. Si uno de los dos desaparece, el otro no puede seguir existiendo. En realidad, no sabemos exactamente qué pasaría si se destruyera a uno sin el otro, pero según el propio Dios, existe una armonía, un equilibrio en el universo. Donde hay luz hay oscuridad, y la oscuridad necesita la luz. Si eliminas a una de las dos, no sería algo bueno, sería algo muy malo, como el fin absoluto de la realidad. Entonces, ¿cómo encajamos todas estas versiones? ¿Quién dice la verdad y quién miente? En este video y en otros que seguirán, explicaré mi teoría, que no solo aclara el orden en el que surgieron estas entidades cósmicas, sino también de dónde vienen y qué son realmente.
Admito que implica mucha interpretación y algo de filosofía, pero he intentado construir una explicación que tenga sentido. Aquí va. Al principio no había nada, pero tampoco había nada en sentido estricto. Suena confuso, lo sé, pero prometo que se aclara más adelante. Básicamente, el estado original de la realidad era aquel en el que no existía nada concreto ni definido, pero en el fondo había una capacidad potencial, la posibilidad de que algo pudiera existir. Como si fuera un lienzo en blanco, pero con la capacidad de que se dibujara algo en él. Es decir, las cosas no existían todavía, pero podían llegar a existir. Puede parecer que me lo estoy inventando, pero hay una escena de la temporada 11 que respalda esta idea. Hay un valor, una grandeza en la creación, que es más grande y verdadera que mi orgullo o mi ego. Llámenlo gracia, llámenlo esencia, sea lo que sea, no salió de mis manos. Ya estaba ahí, esperando a nacer. Simplemente era, igual que tú y yo simplemente éramos. Se puede interpretar de varias formas, pero para mí significa que Dios no crea solo por diversión, aunque sí disfruta de hacerlo, sino que en el fondo responde a una fuerza inherente a la existencia misma. Esa capacidad potencial de que las cosas sean. Esa potencialidad usa su poder para manifestarse de infinitas formas posibles. Dios no la creó, ni ella lo creó a él. Siempre ha formado parte de ella, siendo la expresión de su voluntad o deseo de tomar forma y hacerse real. Sin embargo, no es el único deseo que existe. Una parte de esa potencialidad quiere adoptar formas variadas y concretas, pero otra parte prefiere mantenerse sin forma, unida y en reposo. Seguir existiendo solo como una posibilidad intacta y tranquila. Como ya habrán imaginado, ese segundo deseo es lo que acabaría convirtiéndose en Amarra. Ambos impulsos comenzaron como dos facetas de un mismo todo inmaterial, pero esa situación no podía mantenerse por mucho tiempo. Sus naturalezas opuestas generaron fricción, y al tener la misma fuerza, ninguno podía imponerse al otro. Esto provocó que ambos se manifestaran como fuerzas conscientes, separadas entre sí, cada una con el poder de moldear esa potencialidad según su propia esencia. Además, al haber ya dos entidades que existían de forma definida, también surgió la contraparte. La no existencia pasó a ser algo diferenciado. En cierto modo, la no existencia también empezó a existir. ¿Siguen conmigo? Sé que son conceptos extraños, pero a partir de aquí todo se vuelve más claro. Así llegamos al momento en que Dios y Amara están separados y pueden organizar la realidad como deseen. El propósito de Dios es fácil de entender. Es una fuerza creadora, quiere llenar el universo de cosas únicas e interesantes. El propio Chu describe su impulso de crear el multiverso como una especie de necesidad, lo que refuerza la idea de que su motivación viene de algo más profundo que él mismo. Por otro lado, Amara afirma que la verdadera razón por la que Dios crea es para tener seres inferiores a los que dominar. Y él mismo admite que eso también forma parte de su intención. Esto parece contradecir lo que acabo de explicar, pero hay una razón. A menudo se compara a los dos hermanos con el yin y el yang, y tiene sentido. Se trata de equilibrio. Pero hay un detalle importante en esa filosofía. Cada una de las dos mitades contiene una pequeña parte de la otra. Del mismo modo, creo que cuando se separaron, cada uno se llevó una parte de la esencia del otro. Dios tiene en su interior un poco de oscuridad, y Amara lleva un poco de luz. Esas pequeñas porciones opuestas son lo que les permite ser seres complejos y conscientes, en lugar de fuerzas ciegas como la gravedad. En el caso de Dios, esa parte de oscuridad le da identidad propia y ego, algo que, si no se controla, puede ser un gran problema, pero también le da criterio y gusto. Sus creaciones tienen un significado para él, aunque no siempre sea positivo ni duradero. Puede abandonarlas por aburrimiento o decepción, pero al menos existe una intención. Sin ese sentido de dirección, es probable que su creación hubiera sido un universo frío y aterrador, lleno de monstruos y horrores sin ninguna esperanza ni piedad. Algunos universos que crea son así, pero él los mantiene separados de aquellos donde habitan los seres humanos frágiles, para que tengan una oportunidad de existir con sentido. ¿Y qué hay de Amara? Suele presentársela como una fuerza destructiva, pero hay mucho más en ella. Cuando tiene la oportunidad de explicar su rechazo hacia la creación, revela que destruye porque le dolió que su hermano necesitara otras cosas además de ella. No entendía por qué no podían seguir siendo solo ellos dos, como siempre había sido. En otra ocasión, hablando con Lucifer, dice que anhela la soledad y que, en el fondo, quiere crear un mundo libre de sufrimiento. Juntando todo esto, vemos que su objetivo no es solo destruir. Quiere un mundo sencillo, unido y en paz. Aunque Dios esté separado de ella, ambos deben permanecer en equilibrio y con la misma fuerza.
Sin embargo, a medida que Dios crea, va llenando la realidad de cosas que son ajenas a ambos. Él puede manipularlas de muchas formas, incluso hacerlas extremadamente reales, pero al final siguen teniendo la capacidad de desafiarlo. Pueden llegar a oponerse a él hasta el punto de quitarle su poder y ocupar su lugar. El libre albedrío es, precisamente, uno de los pilares fundamentales de la serie. Es algo valioso, pero también trae consecuencias: exclusión, desigualdad y conflicto. Esas son las razones por las que Amara destruye. No es que odie la creación o la individualidad por naturaleza, sino que busca evitar los daños que vienen asociados a ellas. Y cuando digo que destruye, no me refiero simplemente a matar. Significa reducir algo a la nada absoluta. Por ejemplo, cuando ella aplasta a Metatron, creo que ese ser no va al lugar vacío, sino que deja de existir por completo. Ella podría simplemente matar, pero si aplica toda su energía oscura, borra la existencia de esa persona para siempre. Ni Dios ni la muerte pueden devolverla a la vida, y tampoco creo que ninguno de los dos tenga la capacidad de eliminar algo de esa forma tan total. Hablaré más sobre la muerte en otro video, pero quizás algunos se pregunten cómo es posible que Dios tenga esa limitación, siendo el creador de todo y, al final de la serie, también quien destruye universos. Seguramente piensan que me equivoco. Pero hay pruebas. Dios tiene poder destructivo suficiente para borrar mundos enteros, pero él mismo admite que necesitaba a Amara para poder empezar de cero de forma absoluta. Además, aunque mintió sobre ser impotente ante Jack, sí mostró un miedo real hacia él. Y cuando finalmente logró matarlo, solo lo eliminó físicamente, pero no borró su existencia de raíz. Podemos verlo así. Amara puede devolver a alguien de la muerte, pero no es capaz de crear algo totalmente nuevo. Dios tiene la limitación opuesta. Puede destruir, pero no borrar del todo. En condiciones normales esto no es un fallo, sino una característica necesaria para mantener el equilibrio. Pero si una de las dos fuerzas queda encerrada, como ocurrió con Amara, entonces surgen los problemas. Al igual que Dios no puede controlar completamente lo que crea, tampoco llega a entenderlo del todo. Aunque se presenta como omnisciente, hay cosas que no encajan con sus planes. El ejemplo más claro es Jack, que rompe las reglas de la realidad en varias ocasiones. Podemos debatir hasta qué punto Dios intervino en su nacimiento y sus acciones, pero hay algo seguro: nunca quiso que una de sus creaciones llegara a ser inmune a su propio poder. Además, en teoría, una persona cualquiera, con los conocimientos adecuados, podría llegar a matar a uno de los dos hermanos divinos, lo que significaría el fin de toda la realidad. Cuantas más cosas crea Dios, y más cosas crean a su vez esas creaciones, más probabilidades hay de que ocurra algo así. La oscuridad funcionaba como una defensa natural contra ese riesgo, pero una vez que quedó encerrada, hizo falta algo más para mantener un mínimo de orden natural. Pero ese tema lo veremos en otro video que espero publicar pronto. Espero que este les haya gustado. Sé que es un poco largo y complejo, pero es el tipo de ideas que me gusta analizar. Si les ha interesado, sigan atentos. Si no, no se preocupen. En este canal hay muchos otros temas por explorar. Volveré pronto con más contenido.